Eh, Aquí entonces el invernadero va a ser nuestra cunita, nuestra sala de cuidado infantil. Ahí voy a tratar de tener semillas y cosas, muchas, pero pequeñas. Y en invierno tener más cosas del día a día. También alrededor del huerto, este lugar, le diría como eh, zona de producción intensiva. Entonces acá tengo bancales con plantas que requieren más cuidado, que se reproducen más rápido, que necesitan más refugio, resguardo, ¿cierto? Y pueden ser introducidas también, necesitan estar ahí trabajando alguien, y que son por lo general sucesiones que vienen de esta línea como de malezas, como por ejemplo la lechuga, como por ejemplo todas estas plantas que si no estás interviniendo el suelo, ellas se van porque la sucesión siguiente viene y se la come, ¿entiendes? Eso se trabaja en este sector y sería huerto intensivo. Y a medida que te alejas y vas poniendo especies más grandes, bueno, lo explico luego con otro gráfico. Ya siguiendo con el ejemplo del diseño solar, en este lugar determinamos por los vientos y las direcciones que tenían, estos son vientos fríos de invierno. Tenemos la casa, que es un lugar con mucha masa térmica que captura sol. Captura sol, genera este patio de sombra, ¿cierto? Acá, este lugar caliente aquí, donde rebota temperatura también. Y tiene piedras, tiene cemento, materiales con masa térmica, tiene barro. Acá en este lugar. El muro sur es mucho más aislado hacia la casa, entonces crear ese patio de sombra no va a molestar en ningún momento a la aislación en invierno dentro de la casa, pero sí va a lograr una pequeña isla de temperatura fría. Y hay plantas a las que les gusta mucho eso, de verdad. Que es un nicho, ¿cierto? Un nicho es el lugar donde ecosistémicamente evolucionaron y van a cumplir esa función vital, ¿sí? Entonces el nicho es como el hogar de cada quien. Y tenemos aquí, va a ser espacio productivo intensivo. Vamos a tener también pequeños animales alrededor, como acá, y ayudarlos a refugiar dentro de la casa. Y para que esta pradera que era este terreno se convierta en algo mucho más amoroso y productivo, decidimos hacer esta figura que es una trampa de sol. Lo mismo que la casa genera en su interior, lo vamos a generar aquí en el patio. Entonces dentro del patio estamos ubicando especies que son más pequeñas acá en las puntas y van creciendo a medida que te acercas hacia el fondo del patio. Y van creciendo en tamaño, en amplitud de copa y también, bueno, en eso, en altura. Y como estos vientos fríos vienen de acá, le añadimos también unos árboles más chicos acá debajo, que tienen relación directa y se apoyan mutuamente con los árboles más altos. Ya de esa forma el sol que llega en invierno lo capturamos aquí, y las corrientes de aire calientes en invierno las capturamos aquí, pero las corrientes, bueno, y las corrientes frías las repelemos desde acá, así. Y ahora estos árboles también son productivos. Los del fondo son más enfocados en barrera de viento, pero estos más altos son más productivos. Y no va a molestar en el diseño porque la corriente fría venida va a dar más en invierno. Y ahí es cuando estamos capturando la corriente cálida. Entonces va a ser más productivo de la mitad hacia acá de ese árbol. Eso denlo por hecho. Ok, eso mismo ya de nivel domiciliario, ¿cierto? Me puedo saltar a nivel más predial, en donde tengo esta imagen, que fue un levantamiento que hicimos, un diseño, y voy a enseñar a cómo meterlo al programa de diseño para que
estamos en el programa Google SketchUp, que ya lo descargaron, ¿cierto? Que es este. Y abrimos uno nuevo. Ponemos vista aérea. Y le otorgo un tamaño acá. Lo voy a poner 100%. La escala de trabajo la tengo en metros. Aquí, información del modelo. Aquí puedo calibrar qué escala de trabajo necesito en unidades. Entonces le tengo precisión, eso está muy alta, decimal metros. Con eso tengo. Selecciono el área, voy a archivo, importar. Esto es importante usar como textura. Y se llamaba esto diseño casa. Usar como textura, ¿cierto? Me aparece ese baldecito con pintura, selecciono una arista y deslizo hasta que ocupo el borde. Cuando hago eso vuelvo a apretar clic. Saco el lápiz, herramienta lápiz de allá. Mantengo ese eje, ¿cierto? Porque si solo tiro líneas, puede ser que están en esta perspectiva. Ahí, a ver. No, mira, hagamos esto para que se entienda. Ya tú puedes aquí estar viendo una línea derecha, ¿cierto? Pero cuando te vas así, no necesariamente lo es. Entonces es mejor mantener estos ejes, como el rojo y el verde. Y el azul significa el levantamiento. Bueno, ahí delimité el borde del mapa. Y ahí puedo empezar a trabajarlo ya directamente. Y ya. Aquí tenemos el mismo efecto del ejemplo anterior que les mostraba, que es esta trampa de sol, que logra en el contorno de la casa lograr generar un ambiente cálido, ¿cierto? Hay estrategias muchas veces para intensificar eso, que puede ser esta laguna de aquí, haberla puesto más cerca, como acá. Entonces calculas la fecha al año en la que el ángulo solar va a dar como en esta dirección más baja en invierno, para que el rebote en la laguna te proyecte en la casa. O alrededor de la laguna también te puede generar un espacio de cultivo de especies que son más delicadas, porque el agua también tiene masa térmica, eso es importante. Y en invierno, cuando las heladas bajan por este corredor, el agua hace de regulador térmico, por ese mismo efecto de la masa térmica. Aquí tenemos una corriente fría que bajaba, ¿cierto? Se va hacia allá. Que con este cortaviento en forma de así de flecha la abrimos. También el viento que viene de acá lo abrimos con trabajos más acá hacia adelante. Esto continúa en el plano original. Y acá en este lugar se creó esa arboleda así, y este espacio una retroexcavadora hizo un trabajo ahí mínimo para que la helada quede capturada en este lugar. A eso le llaman trampa de heladas. Eso es porque el frío siempre baja por efectos de la convección, ¿cierto? Entonces va a bajar hasta el punto más bajo que pueda y ahí se queda preso. A eso le llaman trampa de heladas. Y aquí dentro de la vivienda y en el alrededor tenemos las especies más productivas y podemos incorporar las técnicas como de huerto intensivo y huerto orgánico, ¿cierto?
que requieren más cuidado y son más productivos. Pero a medida que nos alejamos, vamos a intentar participar lo menos posible de lo más alejado de la casa. Y este lugar de aquí, que lo catalogamos como zona 5, como lugar para la vida silvestre, es donde casi no vamos a hacer nada. Aquí hay un cerro, así. Y ese lugar va a ser reservorio para agua, va a ser infiltración para que las vertientes del terreno nunca se acaben. Y va a lograr eso. Cuando llueve mucho en invierno, retiene e infiltra. Y también es refugio de vida silvestre y de, bueno, farmacia natural. También va a ser hospedero para animales que controlan plagas. Y va a ser entrega constante de nutrientes y de suelo fértil a nuestro terreno, ¿cierto? En un principio se van a quedar bastante eso en la trampa de helada y con los años van a ir viendo que esto sube. Pero ahí mismo se saca suelo y se trabaja todo ese suelo ganado desde acá. Lo importante es que no exista arrastre desde las aguas, que el agua no se lleve al suelo, sino que lo mantenga y que tu capa de suelo vaya subiendo con el tiempo. Entonces hay que lograr estrategias para eso. Y de las estrategias más importantes, como material incluimos la técnica del keyline, que sería básicamente esto. Las curvas de nivel de este lugar, que es un cerro, que es así. Bueno, el agua naturalmente lo que hace, se viene aquí, se viene ahí, se desliza por aquí y esta zona la erosionaba. Todo este sector de aquí está en riesgo de erosión. Y mientras que este espacio de aquí se deshidrataba. Y acá también. Aquí también se erosionaba. Ok, esas son las curvas de nivel. Que esto obviamente si van a hacerlo de verdad, tienen que levantarlo profesionalmente, no solo van a hacer el dibujito. Yo estoy haciendo esto para explicarles y esto ya se hizo antes. Bueno, vemos que hay lugares que están erosionados por sobreexposición al agua, por erosión. Hay mucha escorrentía ahí que es agua en descontrol. Y otros lugares, otros sectores que están erosionados por falta de agua, ¿cierto? Que serían acá. En general, si esto es un cerro, ¿cierto? Tenemos que los valles por donde corren los esteros se erosionan hasta el punto en el que uno ve la roca madre muchas veces por exceso de agua. Y las crestas, que serían esto, las pancitas de las praderas, acá, se erosionan por falta de agua, o sea, se estresan por falta de agua. Y esa misma dinámica se repite aquí y se repite acá. Bueno, lo que Keyline haría, toma la curva de nivel y toma el exceso de agua de ahí, ¿cierto? Y esta curva de nivel iría así. Entonces, a partir de ahí, da un ligero desnivel hacia acá, hacia la pancita de la pradera. Y de ahí hace este mini surco subterráneo que casi no afecta al suelo. Bueno, eso hacia allá y hacia acá. Entonces, por efecto, lo que trae, al pasar el tractor de esa manera, con esa maquinaria, es que el exceso de agua de aquí, cuando llueve, se va a distribuir y se distribuye así, hacia la pradera. Entonces la pradera comienza a capturar esa agua. Por aquí circula agua también, pero va a ser mucho menos. Y no va a ser de golpe cuando está lloviendo. Y cuando deja de llover, aquí sigue corriendo agua. No pasa lo que en Santiago con los lares, que llueve un momento y corre una capa de barro aquí. Todo eso es suelo fértil que se está yendo y está pasando a llevar casas que ubicaron ahí, que no supieron ubicar, ¿cierto? Y tenemos estos desastres socioambientales ahora gracias a eso, a mala distribución del agua y a mal cuidado del suelo. Entonces Keyline frena esa posibilidad y detiene en un 100% la erosión. Y todo ese suelo lo cosecha y lo va almacenando acá,
haciendo más fértil esta pradera. Y reduce el estrés también del terreno y crea en el pasto un efecto en el que el mismo pasto extiende sus raíces. Entonces hay mucha más captura de carbono, hay más calidad de pasto. Voy a dar un ejemplo de Keyline. Aquí en este lugar, Keyline lo quería los espacios estresados por falta de agua, ¿cierto? Que son y acá el lugar estresado por exceso de agua. Y busca el punto en el que la curva, que sería mira, aquí viene, no sé si entienden curvas de nivel, pero aquí viene, sube un poco, ahí sube otro poco, como que se asienta y aquí se levanta este cerro. Entonces en ese punto donde se encuentra la pradera con el cerro, en esta línea le llaman la línea clave. Bueno, esa línea más o menos nos marca un patrón que podemos repetir, pero cada línea hay que estudiarla, ¿sí? Y hay que estudiarla porque desde este punto de aquí, que va a ser el lugar de captación, nos corremos un poquito más abajo para intentar de que este surco construido, ¿cierto? Tenga más o menos un 1 o 2% de desnivel. Ahí depende del tipo de material que tenga el terreno también. Si fuera arena, podemos darle más pendiente. Si es arcilla, jugamos con menos. Y eso por el grado de infiltración que tiene. Y todo eso hay que usarlo. Hay un gráfico con estas variantes que tenemos que considerar. Pero básicamente, a grandes rasgos, lo que haría sería esto, como este patrón lo iría repitiendo. Y acá lo mismo, hacia acá y hacia arriba. Entonces capta de aquí y distribuye allá, capta de aquí y distribuye allá. Y el tractor pasaría como de esa manera, buscando que cada línea mantiene ese porcentaje importante del que les hablé, ¿cierto? Para las aguas de aquí las distribuye así. Y en ese mismo lugar, cerro arriba, mantengo ecoreserva, que sería la zona 5, y en el alrededor, para proteger esa zona, voy a lograr plantaciones como esta. Zona 4, bosque de madera. Y bosque de madera, poco tocada, poco manejada, semi manejada, muy manejada, bosque de leña, y después ya tengo bosque comestible, o huerto boscoso, que digo el Food Forest Garden, que sería como una huerta pero media silvestre donde intervengo poco y trabajo como una semana al año más o menos, y la mayoría del tiempo que dedico es para mantener el sistema y cosechar. Y también esta es una herramienta clave que copia sus principios de la naturaleza viva y trata de sacar utilidad humana reemplazando especies como las que hay en el bosque acá, por ejemplo, pero son especies productivas. Entonces harías un bosque con frutales y con hortalizas y cuidando como naturalmente se enlazan. Aquí iría bosque comestible, no muy lejos de la casa y tampoco encima, como ahí en zona 2, ¿sí? Entonces sería 2. Aquí tenemos la 4 y esta transición pradera que nos va a cuidar de los incendios. Si hay un incendio en la casa, nunca va a terminar en el bosque. Y también son estos canales para las heladas, colectores de agua, y tenemos pradera capturadora de carbono, ¿cierto? Sería nuestra carbon farming acá. Y eso lo vamos a manejar con vacas. Tenemos las vacas pastando. Y esas vacas van a pastar en alta densidad usando la herramienta que sigue, que sería la de Alan Savory, que es el Holistic Management. Entonces, Holistic Management trata de imitar a cómo en la naturaleza las manadas debieran trabajar, en donde tengo que hacer un estudio del terreno para calcular la capacidad de carga que el terreno tiene, ¿cierto? Entonces, terreno pastoreable sería como este borde, acá, acá, acá y hasta aquí. Y esos son mis lugares de pastura, ¿cierto? Que las manejé con Keyline. Entonces ahí tengo que darle la vuelta a los 365 días al año con el ganado que tenga.
A no ser que haga estrategias de engorda de ganado y tenga algunos meses de mucha densidad y luego la baje. Pero el alimento tiene que ser distribuido en relación al índice de producción de biomasa del terreno versus la cantidad de tiempo que tengo que alimentar. O las estructuras que tengo para... Puedo poner estructuras aquí, por ejemplo, para guardar pastura, que no es lo ideal porque ya te requiere demanda de energía. Y si hiciera una división así, lo más probable es que me quede como algo así: camino, camino, camino y muchos potreros de esta manera, en donde trato de que cada potrero, si lo pastoreo intensivamente con un índice, con una capacidad de carga, a ver, una alta concentración de animales, con más o menos 4 metros cuadrados por animal, eso es muy junto. Entonces van a super pastorear acá, pero va a ser una vez y un corto tiempo hasta que la hierba, si esta es la hierba, la podaron hasta la mitad y a lo más 3/4 y no más que eso, porque cuando podas el pasto más que eso le cuesta reponerse mucho. En cambio, cuando lo podas hasta la mitad, le incentivas el crecimiento. Y eso hay que cuidar. Pero ahí la técnica en sí lo explica bien. Entonces más o menos los potreros serían así. Y los voy rotando de este paso a este, de este paso a ese, y trato de moverlos lo menos posible. Y cuando ya doy la vuelta al campo completo, ¿cierto? Y vuelvo a tocar este potrero, son 90 días creo que este lugar reposó. No puede ser sobre reposado porque al pasto le pasa lo de... A ver, en su explicativo, el Joel Salatín habla del pasto bebé, que es el cortado hasta el fondo, habla del pasto juvenil, que es el que crece rápido y vigorosamente, con raíces largas, y habla del pasto abuelito, ¿cierto? Entonces, cuando lo sobreexiges, lo dañas. Cuando lo dejas y no lo exiges, también lo dañas. Y ahí viene la sucesión siguiente, que implica que este terreno se empiece a llenar de la planta colonizadora que sigue, ¿cierto? Si tenemos otra vez la tabla de sucesión biológica, así. Entonces de pradera pasaría a tener matorrales espinudos y pequeños árboles colonos. Ya eso no debe sucedernos. Y todo el carbono que la pradera capturó la vuelve a liberar cuando llega al estado de viejito. Y también ahí sucede que da peligros de incendios y este tipo de cosas. En cambio, cuando está en estado vigoroso, el pasto va a crecer rápido, es más nutritivo y se van sucesionando especies, se turnan de acuerdo a la fecha, ¿cierto? Y tenemos animales más sanos y todo esto. Es benéfico para el territorio mucho más que mantener la pastura en este estado. Y que hace que la pastura sea mucho más productiva que lo que los árboles en sí logren de captura de biomasa y de producción de madera o captura de carbono, producción de biomasa, disculpa. Otra cosa que sucede cuando los animales pastorean aquí y cagan, ¿cierto? Rompen el suelo y luego dan la vuelta completa, a lo que vuelven ya los parásitos de la caca y todo esto ya se murieron porque estos no viven mucho tiempo. Pero si tuviera el campo abierto y están pastoreando donde quieren, lo más probable es que traten de meterse al bosque y dañen este lugar. Lo otro que sucede es que comen en cualquier parte y cagan en cualquier parte y se llenan de parásitos, por eso mismo, porque los parásitos intestinales los vuelven a meter a la cadena alimenticia, ¿cierto? Y el pasto lo mantienen en este estado, que es estado bebé, no lo dejan salir de ahí. Y el pasto, estas celdas fotovoltaicas que guardaron energía en la corona del pasto, y al final terminan gastándose la energía de la corona, el pasto ya no sobrevive y se sucesiona por una especie más dura y menos alimenticia. ¿Sí? Que eso es lo otro, que esa especie es más guerrera. Si hacemos la línea otra vez de sucesión biológica, ¿cierto? Que es lo que estamos trabajando, y teníamos una pastura linda, aquí tenemos árbol grande, clímax, y la sucesión biológica. Bueno,
teníamos una gran pastura, pero no la subíamos a manejar, entonces retrocede y retrocede. Y al final tiene unos yuyos duros y cuando vienes aquí ya las rocas suben. Eso es, y el campesino dice, mira, las rocas subieron la tierra. Y eso no sucede, es que estamos trabajando al revés a como la naturaleza lo debe hacer, ¿sí? Y con un buen manejo avanzamos hacia desarrollar mucho más esto y diversificar la pastura, y trabajamos en este rango. Mientras pastoreemos no va a venir el árbol siguiente, entonces nos mantenemos en ese rango que es de alta productividad. La pastura es más productiva que el bosque. Y entonces el cálculo entero de cómo trabajar Holistic Management tiene que ver con la cantidad de biomasa que produce tu terreno de acuerdo a la fecha, para meterle esa cantidad de animales que te dejan 4 metros cuadrados por animal, ¿cierto? O sea, bien juntos, y que puedas rotar en los distintos potreros el año completo y darle vueltas hasta que no te repite cada 90 días el mismo potrero. Y esa es la dinámica. Y a eso mismo, evolucionándolo aún más, incorporamos cerdos, incorporamos pollos, incorporamos pavos también, ¿cierto? Con el sistema de manejo de Polyfaces Farm, que sería como granja multifuncional, ¿cierto? Del Joel Salatin, que también está en la guía de estudio y tienen que hablarme de él más tarde. Pero básicamente lo que estamos viendo en este capítulo está sintetizado aquí, en esta organización, que también es lo que permacultura hace vamos a verlo en el momento de diseñar, ¿cierto? Zona 0, zona 1 alrededor de la casa, zona 2, que sería como así, zona 3, acá, la 4, ahí, y zona 5, que es la ecorreserva, donde tratamos de no tocar, ¿sí? Bueno, eso, espero les haya gustado el material. Cualquier duda o consulta me cuentan.